¿Dónde tú puedes conseguir el sentido de la vida? Donde tú te sientas feliz. ¿Dónde te puedes sentir feliz? Donde tu corazón esté pleno. El sentido de mi vida está en ir descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. Todo el mundo ve a Dios en las cosas buenas. Cuesta un poco más verlo en la dificultad. Si te preguntan directamente, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué responderías? Creo que es el servicio desde el enseñarle a otros. Desde que encontré a Dios, desde que yo dije voy a comenzar todo este caminar porque me gusta, porque me llena, porque siento que soy útil. Ahí es donde encontré verdaderamente el sentido de mi vida. El sentido de mi vida yo creo que es trabajar con los jóvenes. El sentido de mi vida es darle mi vida a Dios y ser feliz. Bienvenidos a la segunda temporada de Controversias para Jóvenes Católicos. Me encuentro nuevamente con William Rodríguez. Mi nombre es José Borregales. Y aunque nuestro formato en YouTube ha sido cómodo, holgado, con un tiempo más o menos aproximado entre 45 minutos y una hora, ahora en Instagram tenemos fragmentos cortos para los que les interese reflexiones puntuales que llamen la atención. Y también vamos a incorporar algunas entrevistas a jóvenes católicos, quizás en algunos momentos puedan ser más adolescentes, quizás nos encontremos con algunos de repente ajenos a lo que es la fe, pero nos va a interesar un poco las respuestas que dan ante algunas preguntas que trataremos aquí en estos temas, del que hemos conversado con algunas personas, entre ellas el inspector de los salesianos en Venezuela, el padre Rafael Montenegro, y que nos hizo también la recomendación de algunos temas. Por ejemplo, el sentido de la vida, que es al que nos vamos a dedicar hoy. Está también el tema de la sexualidad y el tema de la ciudadanía. Ya tenemos algunos videos grabados que hablan introduciendo un poco en este tema de la sexualidad, pero eso es algo que no tiene... hay mucha tela que cortar en ese ámbito. Entonces, para próximos videos seguiremos profundizando algunos temas sobre la sexualidad. ¿Qué le parecieron un poco las respuestas de estos muchachos? Como todas las respuestas de los muchachos jóvenes son muy frescas, muy espontáneas y además muy sinceras. Entonces nos han dado prácticamente todo el material para nosotros plantear hoy esta conversación y también para agregar algún aspecto que nosotros consideremos que es necesario agregar. Pero me han parecido verdaderamente geniales las respuestas, ¿no? De nuestros muchachos venezolanos, además, que hay ahí una tipificación. No tienen que ser católicos para hacerse esta pregunta. En absoluto, en absoluto. Yo recordaba cuando estaba escuchando a estos muchachos, algunos de los cuales yo los conozco, también por trato. Una gran obra de un salesiano ejemplar que murió en el año 2019, el padre Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, cuando escribió el texto sobre la adolescencia, dice una cosa bien interesante, un poco haciendo referencia a la palabra adolescencia. Adolecer es faltar, algo falta. Efectivamente, cuando se es niño, el sujeto, la persona está unida a su madre. Pero cuando comienza a madurar orgánicamente y psicológicamente la persona necesita desatelizarse, o sea, necesita la autonomización de ese primer núcleo de referencia que es la madre y después el padre. Entonces ahí viene el problema, y viene el problema porque ahora que yo soy autónomo, que soy independiente, tengo que encargarme de mi vida, ¿no? Tengo, como dice Heidegger, tengo que empuñar mi propia existencia y ver qué hago con eso. Entonces, lo que tú estás diciendo es importantísimo, porque la pregunta por qué voy a hacer con mi vida, sea que se llame sentido, sea que se llame para qué, sea que se llame finalidad, las palabras importan muy poco en este momento. Es una pregunta que nos las hacemos todos, nos las hemos hecho todos. Como decían un poco en las entrevistas, muy buenas, es que algunos se lo hacían ante la felicidad. Es decir, estoy viviendo un periodo muy bonito y entonces me pregunto, bueno, ¿qué voy a hacer? Otro que dice, no, en medio del sufrimiento, de la tristeza, de la soledad, ¿qué voy a hacer?
Pero sea ante una situación límite, sea ante una situación de felicidad, de plenitud, todos, sabiéndolo o no, con un lenguaje o con otro, nos preguntamos acerca de qué hacer con mi vida, o, dicho en otras palabras, el sentido de mi vida. Ya salió a colación un autor. Ahorita vamos a echar un vistazo a un video de Curiosamente, que también trata sobre el sentido de la vida, que tiene un resumen interesante sobre cómo se ha venido desarrollando esta idea a lo largo de la historia, del tiempo. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. Entonces, a lo largo de la historia, como veíamos acá, resumido de forma bastante didáctica, hay diferentes estilos de pensamiento. ¿Habrá faltado algo dentro de lo que aquí se describe? Bueno, yo antes comentaba el asunto de la adolescencia como el momento psicoevolutivo en el cual nosotros nos preguntamos por el sentido, para decir una cosa que yo considero que es fundamental. La pregunta ¿por qué voy a hacer con mi vida? Nos las hacemos todos. Los que tenemos religión, por supuesto, estamos buscando también el sentido en aquello, en la religión, la que sea nuestra religión. Pero yo lo que no quiero dejar pasar es que la pregunta por qué sentido tiene mi vida, que siempre la pregunta es así, mi vida. No es tanto la vida, el sentido de la vida, porque el sentido de la vida es muy abstracto, es muy universal, muy general. Yo siempre me pregunto acerca de qué voy a hacer con mi vida. Por eso yo antes decía, ¿cómo hacer para empuñar mi propia existencia? Porque yo la tengo que empuñar. Ahí en el video se citaba una persona que yo considero fundamental, no para aprenderlo, sino para tomarlo como dispositivo, que es Aristóteles. Aristóteles nos decía una cosa importante. Hay que, al decidir por el sentido de nuestra vida, hay que decidir viendo, cómo no, qué es lo que nos hace felices. ¿Está bien? Pero para nosotros alcanzar esa felicidad como un ideal, tenemos que ver qué medio tenemos. O sea, tenemos que ver con qué herramientas, con qué instrumentos contamos. Y yo sí considero que es importante, retomando, repito, lo que decía sobre el asunto de la adolescencia, que como el adolescente, y lo voy a decir con respeto, pero con realidad, como el adolescente se está conformando, se está conociendo, está pasando de ese periodo de mucha confusión que es la adolescencia, como él debe ser así, debe estar conformándose un criterio, una especie de orientación de vida, solo no lo puede hacer. Por eso es importantísimo que los educadores, los animadores de los grupos juveniles o no, nos dediquemos, pero denodadamente, a acompañar, a entender que el adolescente hoy está alegre y mañana no lo está, porque eso es propio de su estado de confusión, de búsqueda. Entonces sí es importante que en el texto, en el proyecto de conseguir un sentido en nuestra vida, nosotros nos dejemos acompañar, y quienes ya consideramos que hemos encontrado de alguna manera ese sentido de la vida,
ayudemos a otros a conseguirlo. Eso yo considero que es fundamental. La descripción que usted hace de lo que es la etapa del adolescente tiene su explicación biológica y neuronal. Ya se sabe que precisamente la corteza prefrontal se está como renovando, está como que si fuera una obra de construcción a media marcha, y que hay otros acontecimientos en el cuerpo humano con el sistema límbico que también están en funcionamiento, y también se le añade el hecho de que parece que el cerebro tiene como un crecimiento, un aumento de neuronas, entonces tiene nuevas conexiones sinápticas y eso hace que el cerebro tenga como que nuevas rutas de pensamiento, a veces que tienen quizás contradicciones en donde te pueden gustar dos cosas opuestas al mismo tiempo, pero llega un momento en el que el cerebro comienza a hacer lo que le llaman una poda sináptica, es decir, se va cortando esas cosas que no utilizamos, mejor dicho, esas conexiones neuronales que ya no están funcionando y se queda con las que sí están funcionando, entonces el cerebro vuelve a un volumen como antes de que comenzara a crecer, vuelve a tener su volumen y entonces de alguna forma se queda con esas ideas o con esas formas de pensar que ha adquirido. De alguna forma esto hace evidente el hecho de que el pensamiento en esta etapa es importante porque tenemos que ayudar a conducirlos, como se mencionaba en el primer video, tratar de canalizar esas ideas que pueden estar bombardeadas con tantas noticias y que al final tengan una respuesta, también como decía antes, provisional, que por lo menos le ayude a fabricar una coherentemente que después va a dar pie a otras posibles respuestas, porque no va a ser al final una respuesta definitiva. El tema de del sentido de la vida está asociada casi directamente con la felicidad Y la realización. y la realización. Sí. Hay algunos que, bueno, de repente no están de acuerdo con que tenga que ver directamente con estas dos, pero podemos escuchar la opinión de Emilio Duro, que hace referencia también a un autor que se llama Viktor Frankl, muy importante, y tiene un aporte para este video que es bueno traerlo acá a colación. Bueno, primero, yo hablo de felicidad trascendente. O sea, la felicidad no consiste en tener momentos de felicidad, consiste en un por qué levantarte cada mañana. El otro día estaba trabajando, pues, por ejemplo, para un laboratorio maravilloso que está con enfermedades raras. Sabiendo que ese medicamento puede salvar la vida de un niño. Entonces, no hay nadie que te tenga que motivar. Te comes la vida. Te levantas con ilusión, te le ganas con pasión. Luego, tenemos que encontrar trabajos que nos dignifiquen, que tengan un porqué vivir. Los médicos que han estado frente al COVID. Busca tu para qué es clave. No es lo mismo. Viktor Frankl descubre que cualquier persona que tenga un porqué vivir encuentra siempre el cómo. Cualquier persona que tenga un porqué vivir no encontrará el cómo. Descubre que la gente que lo ha perdido todo, en los campos de concentración nazi, muere en menos de 2 semanas. Los que tienen un niño con problemas fuera, o su mujer está embarazada, o sus padres enfermos, tardan más en morir y viven más años. Y el motivo, cuando se preguntan, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no puedo? Entonces, tenemos que buscar esos porqués, y ese es el cambio que yo le pido a los niños. Estamos haciendo una educación basada en dopamina. ¿Qué es dopamina? Resultados a corto plazo. A ver qué consigues mañana, examen ahora, inclusive... La velocidad. ¿Qué ventas vas a hacer hoy? Yo estoy cada día en una empresa y el mensaje es siempre el mismo. Esta semana nos la jugamos, este mes es clave. Entonces, eso segrega dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que te excita, te da felicidad, pero a corto plazo. Claro. Tenemos que pasar a serotonina. Serotonina es aquella sensación de estar a gusto contigo mismo, de tener un proyecto de vida, de saber por qué estás haciendo algo. La dopamina da placer, el placer mata. La serotonina da felicidad y siempre tiene que ver con los demás. Tenemos que pasar de dopamina a serotonina. Y es interesante que no es una historia que nos está contando un religioso, ¿okay? Es un empresario y dice que el placer mata, ¿sí? Y tiene que ver con que a veces hacemos mucho énfasis en el placer y
tendemos a caer en la adicción porque queremos como una sensación perenne de un estado de bienestar o de felicidad. Y no lo tengo aquí, pero hay una autora que se llama Elsa Punset. Bueno, es más una... El neurólogo Joseph Ledoux llama la búsqueda incesante del placer y de la felicidad humanas la tiranía de la felicidad y asegura que para disfrutar de una buena vida necesitas el contraste entre emociones positivas y negativas. Pero pretendiendo que va a llegar un momento en el que siempre va a estar como que con esa sensación de bienestar y felicidad. Entonces, que el sentido de la vida es lograr un momento en el que dejamos de sufrir. En realidad no es así. En realidad, al hablar del sentido de la vida, lo hemos dicho ya antes, estamos apuntando al fin, a un estado al cual se tiende, que no se tiene hoy entero. Por eso en alguna de las entrevistas que tú hiciste a los muchachos del centro juvenil está claro el que ellos nos dicen, todos lo dijeron, que están en esa búsqueda del sentido. O sea, no lo han alcanzado todavía. Porque además el sentido es el último, el sentido último es espiritual, en todos los casos. Incluso aunque tú digas, como dice Duró en el video que acabamos de ver, aunque lo que tú quieras hacer es crear una empresa, y eso es un bien material, ese no es fin, ese no es un fin, eso es un medio. Por eso cuando tú ahorita criticabas al placer, tienes razón en hacerlo. Porque el placer es un medio, no es un fin. Nosotros buscamos en esta vida, debemos buscar la felicidad. Y uno de los medios para la felicidad a veces es el placer, pero es que otras veces es el sufrimiento, otras veces es el dolor. Porque precisamente ese medio es el que puede llevarme a mí, y aquí yo voy a introducir 2 o 3 elementos más, a solidarizarme con el sufrimiento del otro o con el propio sufrimiento. A entender que gracias a este sufrimiento yo abro los ojos y veo. Nuestro padre Don Bosco ve en el sufrimiento de los jóvenes el sentido de su vida. Ve en esa dificultad de jóvenes que se están trasladando, están perdiendo su familia, están perdiendo sus propias costumbres y están saliendo de ese espacio campesino al espacio industrializado. Él ve el sentido de su vida en el sentido de que ve que puede ayudarlos. Porque no hay que olvidar esto. Y esto es importante, se tenga fe o no se tenga fe. Cuando nosotros nos apuntamos por el sentido de nuestra vida, inmediatamente aparecen 3 cosas, pero inmediatas. Mi felicidad, ¿cómo no? Que podemos recluirla en un espacio privado, la mía, incluso la inmediata, ¿está bien? Pero después aparece la felicidad de los otros. Es que yo puedo encontrar el sentido de mi vida en esa ayuda, en ese auxilio, en esa cooperación con la vida del otro. Y al final puedo encontrar el sentido de mi vida incluso yendo más allá de estos otros con los que me encuentro ahorita. Con todas aquellas personas, con todos aquellos jóvenes con los cuales no me he encontrado hoy, pero con los cuales me voy a encontrar mañana. Es decir, no hay que olvidar que hay como esas 3 dimensiones de la felicidad. Mi felicidad, la de los otros inmediatos y la de todos aquellos con los cuales yo puedo encontrarme después y ser feliz. O sea, hay que tener mucho cuidado de decir que hay un sentido de la vida en el término más egoísta, en el término más encapsulado de felicidad, como mucha gente a veces te dice, pero ya yo encontré el sentido de mi vida, que otro no lo haya encontrado o que otro no le haya metido el diente a eso me importa muy poco. Es un planteamiento equivocado. Bueno, con Don Bosco me viene a la mente su frase de la alegría del deber cumplido. Porque es una alegría que viene de tu haber realizado algo en el que tenías una responsabilidad, pero siempre esa responsabilidad requiere un esfuerzo, un sacrificio. A veces no te gusta eso que tienes que hacer, pero al final Don Bosco dice, vas a sentir como que una sensación de haber cumplido precisamente con esa tarea que al final tenía un valor, tenía una recompensa al final. Solo que a veces para el joven que tiene que realizar alguna tarea que no le gusta porque quiere hacer otra cosa que le parece más divertida, entonces le cuesta mantenerse
en eso. Por ejemplo, si tiene que leer mucho para un examen, eso requiere centrarse, dedicarse, perderse de otras cosas que puedan ser así placenteras. Es que esto que tú estás diciendo es tan importante, porque es que establece la diferencia entre el niño y el joven y el adulto. O sea, el niño no puede diferir el premio. El niño necesita inmediatamente el premio, necesita inmediatamente alcanzar lo que él desea. El propio de la evolución psicológica, espiritual, de sentido del joven es que él es capaz de decir: 1, me sacrifico; 2, me espero. He comenzado una carrera universitaria porque he entendido que el sentido de mi vida, por ejemplo, está en el ejercicio de tal o cual profesión, o se concreta en el ejercicio de tal o cual profesión. Bueno, pues me espero los 5 años, por ahora me sacrifico los fines de semana estudiando, me sacrifico quitándome cosas que me gustan mucho pero que no me van a llevar a adquirir aquel fin que yo puedo adquirir. Y ahí los educadores, yo te insisto, y insisto a las personas que están viendo este video, allí quienes somos educadores por título o por gusto o por práctica, tenemos que en la cabeza tener la idea de que hay que acompañar. A los jóvenes hay que acompañarlos para que ellos, en ese momento que tú estás indicando, que es interesante, de bueno, mejor echo para atrás, esto me está costando mucho, me duele, prefiero más bien volver al niño al cual todo se lo dan, todo se lo resuelven, todo se lo responden. No hay que decirle: no, es que ya no eres un niño. Ya siendo un joven, siendo un adulto, tú tienes que esforzarte, sacrificarte, aunque duela un poquito, al final vas a obtener una gran realización y una gran satisfacción de que contigo y con los recursos que se te han dado has podido lograr. Pero ¿qué pasa si estamos llenos de recompensas instantáneas? Y es de lo que habla una psiquiatra, ¿verdad? Que nos explica un poco la crítica que hace sobre cómo hemos cambiado del sentido de la vida a otra cosa muy interesante. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan Ikigai, y hoy en día se sabe que cuando existe ese Ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Pero también en la vida a veces precisamos conseguir un momento de pausa. Un fin de semana, una semana, 15 días, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir: ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi Ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Ok. Bueno, mira, acabamos de escuchar en este video de esta señora una cosa que yo también considero clave. Es el concepto de salud mental. Sí, el sentido de mi vida tiene de alguna manera que ver con esa salud, con ese estado de bienestar, en donde, como dice ella, ya yo no necesito ni quiero nada más. Fíjate, hay un gran trabajo que se publicó en el número 2 del año 1988 de la revista Antro, en donde Alejandro Moreno, psicólogo, cita al que ha sido su maestro en psicología y en psiquiatría, que es el doctor José Luis Betancourt. Y el doctor José Luis Betancourt dice una cosa que no podemos nosotros olvidar para el planteamiento que estamos haciendo yendo a lo profundo.
El doctor José Luis Betancourt, en una serie de conversaciones, que eran en realidad conferencias, que le hizo a los directores de seminarios de la América Latina, también por supuesto a los salesianos, nos recordó lo que para él es lo propio de la salud mental, lo que él llama las tendencias transitivas. Y Alejandro Moreno hizo un gran trabajo sobre Don Bosco, como el propio de las tendencias transitivas. ¿Qué es tendencia transitiva? El que la persona se descentre de sí. El que la persona, eso es transitivo, el que la persona vaya de sí hacia los demás, para en ese movimiento de ir hacia los demás, planificarse y ser sano. Porque el drama de las sociedades como europeas, como las sociedades europeas, es que el sujeto está contenido. Es una felicidad y un sentido privado, egoísta, egotista. Y entonces el otro necesitado, el otro que deficiente, no encuentra en el hermano, en el ciudadano, no encuentra quien le pueda dar una mano. Por eso es muy importante que nosotros hoy dibujemos un sentido de la vida en donde los otros encuentren parte, en donde los otros puedan también ser beneficiados, porque de eso depende nuestra salud mental. Es que las sociedades enfermas, de las cuales han hablado tantos psicólogos y psiquiatras a lo largo de la historia, se producen porque el sujeto se centra en él y no quiere tener nada que ver con el otro. Pues pensemos en realidades como la familia. Si en la familia el padre desarrolla el sentido de la vida egoístamente y no tiene que ver con el hijo y no tiene que ver con la esposa, bueno, esa es una familia enferma. Y si eso se lleva transferencialmente a toda la sociedad, ahí nosotros tenemos una sociedad de desequilibrado, de personas verdaderamente, como dicen estos dos últimos autores que están centrados en Europa, de personas que no son sanas. Por eso la realización, el sentido de la vida debe tomar siempre en cuenta, sea cual sea la profesión en la cual se concentre, debe tomar en consideración a la otra persona. Don Bosco es el ejemplo histórico. O sea, Don Bosco está centrado en los jóvenes, está centrado en los menesterosos, está centrado siempre, absolutamente siempre, desde el comienzo hasta el final, en que el otro se realice, y en la realización del otro está su propia realización. Eso yo creo que es fundamentalísimo para lo que nosotros esta mañana estamos tratando. Yo me atrevería a decir que quizá esta psiquiatra, que dejaré el nombre allí en el video, probablemente participó de repente en algún colegio donde lo mandaron a los chamos a un retiro espiritual, o quizás pasó por alguna parroquia donde hizo algún retiro. O sea, digamos, no es una monja que está invitando a hacer retiros, pero es una psiquiatra que le da importancia a este tema de retirarse. Entonces, digamos, si vemos que el joven necesita pensar al respecto y que también hacen falta espacios donde dejemos todo el ruido que nos rodea y todas las distracciones, entonces encontramos un valor importante en que los jóvenes hagan ese tipo de retiros espirituales, que de repente les puedan parecer fastidiosos porque les quitan el teléfono y entonces están aburridos, pero es en ese aburrimiento o en ese tiempo libre donde no están haciendo nada más, donde pueden llegar a percibir pueden ser capaces de profundizar dentro de sí con preguntas tan trascendentales y por fin encontrarle, no sé, unir algunos cabos sueltos. Sí, tampoco hay que olvidar que tanto en el planteamiento de ella como que en el planteamiento que nosotros hemos llevado, lo hemos dicho soterradamente, pero es importante siempre sacarlo a la luz. El joven va buscando el sentido de su existencia en lo que hace. Pero nunca hay que olvidar eso, porque a veces los adultos, cuando queremos acompañar los procesos de búsqueda del sentido de los jóvenes, le presentamos ideas. Y lo que tú estás diciendo es la realidad. El muchacho ante eso se fastidia.
Entonces siempre será importante que nosotros ayudemos a que él reflexione, cómo no, está en la edad de la reflexión. Pero sobre todo, antes he citado a Alejandro Moreno, está en la edad de la generosidad. Esa es la edad propia de estos muchachos que han superado o comienzan a superar la adolescencia y de verdad que sinceramente están abiertos a darse en cosas. Uno ve a estos muchachos del centro juvenil y uno dice, pero es que estos muchachos, qué generosidad. O sea, le están dedicando su sábado completo que lo pudieran estar dedicando a fiesta, a salida, a noviazgos, ese tipo de cosas. Y se las están dedicando a los otros muchachos, casi contemporáneos de ellos. A veces le dedican el sábado, le dedican el domingo, le dedican todo el mes de agosto. O sea, están en la edad de la generosidad y van descubriendo en lo que hacen el propio sentido de la propia vida, en una conexión entre el yo propio y el yo de los muchachos. Y ahí descubren su felicidad, no obstante los sufrimientos. La última imagen que quisiera mostrar es la de la hermana Claire. Una frase, aquí está, dice: mi vida no tenía sentido si no... Mi vida no tenía sentido si no se la entregaba a Jesucristo. Les recomiendo mucho la película de ella. Hay un testimonio interesante donde ella cuenta cómo en una etapa de su vida vivió un vacío muy intenso. Y fue producto de una peregrinación a la que llegó por casualidad, donde se sintió como confrontada, ¿sí? Y a partir de allí tuvo un encuentro, digamos, parecido de repente al que tuvo San Pablo con Cristo, ¿verdad? Ella misma dice, Dios me tumbó del caballo, y entonces comienza un proceso de transformación muy radical, y bueno, la transformación que ella cuenta es de un extremo a otro. Es una muchacha así como que le gusta la fiesta, ella dice como una cabra loca, que fumaba y bebía así en exceso, como Dios la llamó a un sentido más pleno, y no era que la iba a volver otra persona, era la misma persona, solo que encaminada hacia su realización plena. Es que por un momento podemos pensar al revés. O sea, el que cree que yo solo puedo clarificar el sentido de mi vida en experiencias positivas, está entendiendo la mitad de lo que estamos diciendo ahorita. En realidad, la persona puede intentar vivir por propia decisión o por la circunstancia que le rodea, puede intentar vivir contra el sentido. Es decir, no escuchando nada, haciéndose loco, a la loca, o no reflexionando mucho, o que nadie me hable de nada, y entonces dedicarse a experiencias como el alcohol, dedicarse a experiencias como la droga, dedicarse a experiencias como el sexo en cualquier forma y de cualquier manera. Y después descubrir, ahí viene Víctor Frank, una especie de vacío existencial que yo necesito plenar de una manera distinta a aquella que he vivido. Pero es bien interesante cómo hasta la experiencia del sinsentido nos conduce al sentido de la vida, nos conduce a la necesidad de que mi vida no puede seguir siendo esta. O sea, yo no puedo seguir siendo un niño con los mismos juegos de cuando era niño. Yo no puedo seguir siendo una persona dedicada al alcohol porque después que me emborracho y paso por la penuria del día siguiente, entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿A dónde voy con esto? O sea, cuánto que me estoy destruyendo y a cuántas personas, esto también es muy importante, a cuántas personas alrededor estoy destruyendo. A mi familia, a mis amigos, a la sociedad, a la profesión, si ya es un profesional, a la profesión que yo he escogido para poder servir. O sea, digámoslo en términos como sintéticos, o sea, de la búsqueda del sentido nadie puede escaparse. Aunque no lo nombres así, porque no nos vamos a caer a mentiras diciendo, no, es que todo el mundo se plantea el problema por el sentido de la vida. A lo mejor en estos términos tan filosóficos, tan teológicos, tan elevados, las personas no se lo plantean, pero todo el mundo se plantea en ciertos momentos de su vida, con estas palabras o con actos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para dónde voy ahorita? Los jóvenes nos hablan en ese sentido, no sé a dónde voy a entrompar yo esta mañana. Esas son expresiones que nos hacen a nosotros ver
que se plantee en un lenguaje o se plantee en el otro, todos nosotros tenemos necesidades de aclarar el sentido de la propia existencia. Particularmente a mí me sirvió el noviciado, que fue un año dedicado a eso, a la dimensión espiritual y a discernir, ¿no?, sobre la propia vocación. Y yo llegué a una conclusión que hasta este momento la mantengo, que yo siento que tengo que hacer una síntesis entre lo que es la fe, un poco la llamada, Dios me llama a algo más radical, lo que un poco se me da, no sé, como, no digo fácil, pero tengo cierto talento para el arte, digamos, se me dan algunas cosas, que sí, dibujo, música y tal, humildemente hablando, y también hay otra parte que es la tecnología que me llama mucho la atención. ¿Okay? Entonces yo siento que haciendo síntesis entre fe, arte y tecnología, siempre teniendo a Cristo como centro, siendo específico en esta parte de la fe, digamos, ya lo que yo siento que es como una flecha, ¿verdad?, que es mi vida, ya está como orientada, pues, o sea, tiene ese sentido. Si lo vemos de manera gráfica como una flecha, yo estaría apuntando hacia esas tres cosas de aquí en adelante, pero eso lo conseguí gracias a un año precisamente de retiro espiritual y también de uno reflexionar constantemente en este sentido de la meditación, que lo encontramos de muchos estilos, meditación trascendental, meditación de esto y de aquello, no sé, yoga y tal. Es bastante recomendable, ¿no?, para poder reflexionar sobre este tipo de preguntas. Suponte tú que ahorita te están viendo algunos jóvenes. Este testimonio tuyo sirve para dos cosas. Uno, para tomarte como modelo, porque los jóvenes siempre hacen eso. Los jóvenes comienzan a buscar modelos. Cuando van a definir el sentido de su vida, ellos comienzan a buscar modelos. Bueno, aquí está este modelo, que son los artistas. Lamentablemente funcionan como modelo. Está este familiar que puede ser modelo. También lamentablemente, bueno, está este tipo malandro o que obtiene las cosas rápidas que es modelo. ¿Qué hacen los muchachos con el modelo? Pues lo estudian y, menos mal, lo recortan. Lo recortan toman de él algunos elementos de tipo relevante y los meten en la propia estructura. Entonces, digamos, el que los muchachos sean idénticos al modelo no tiene sentido. Eso ni es bueno ni es posible. Pero el que se le presenten a los muchachos distintos modelos son muy buenos, muy buenos. De hecho, a veces cuando se está queriendo que los muchachos tomen alguna decisión de tipo vocacional, lo que se hace siempre es presentarles modelos. O sea, se les presenta delante de, bueno, mira, este es un sentido de la vida expresado en la vida familiar. Este es un sentido de la vida expresado en el religioso. Este es un sentido de la vida expresado en el profesional. Y los muchachos, eso les viene muy bien. Yo, ven aquí, quizás esto tiene un valor, tiene unos fines, y esto tiene otro valor, otros fines. Y así el muchacho recorta. Y con el acompañamiento, yo insisto en el acompañamiento, el muchacho puede ir como caminando con unos ciertos pasos firmes, sabiendo que, como decimos con el sueño de Don Bosco de las rosas y las espinas, en la definición del propio sentido de la vida, vamos a tener rosas, o sea, vamos a tener momentos muy bonitos, en donde yo me siento muy realizado, y vamos a tener momentos que son espinas. Lo importante es que uno camine, lo importante es que uno en medio de lo bonito camine y en medio de los dolores camine también. Bueno, yo me pondría como modelo. Quédense con Don Bosco, que ahí sí es verdad que, bueno, Jesucristo primeramente, ¿no? Pero Don Bosco, bueno, y luego yo recomendaría también un poquito saber de la vida de Carlo Acuti, por ejemplo. Que bueno, para los que me conocen saben que bueno, he hecho algunos contenidos sobre Carlo Acuti. Pero bueno, esperemos que les ayude en este sentido de encontrarle la respuesta a este tipo de preguntas, y como lo dice también nuestro lema, aunque la iglesia tenga su postura, tú debes emprender un camino para encontrar la verdad o este sentido, ¿sí? O para que la verdad te encuentre a ti. Nunca olviden, queridos jóvenes, lo importante siempre es apuntar hacia ideales altos.
No quedarse en los ideales inmediatos en lo pequeño. Chévere. Chévere.